Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, como todos los lunes, tendremos nuestra mesa con Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda para debatir tres asuntos muy polémicos. Primero, arrancaremos con el tema que estaremos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Qué puede y debe hacer el presidente Peña Nieto en los 27 meses que le restan a su sexenio? Luego analizaremos la revelación de que el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco habría firmado un contrato por 7 millones de pesos para participar como candidato del PSD en la elección de presidente municipal de Cuernavaca, elección que, por cierto, ganó. Y finalmente, analizaremos las implicaciones y las reacciones de la acusación de plagio en la tesis de licenciatura del presidente Peña Nieto. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Jorge Castañeda, ¿cómo estás? Hola, Leo. Héctor Aguilar Camín, ¿cómo Leo, estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. La semana pasada estuvimos analizando las más recientes tribulaciones del presidente Peña Nieto, el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Tanuato, el fortalecimiento de los maestros agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la revelación de plagio por parte del presidente en sus tesis de licenciatura. Tomando en cuenta estos recientes sinsabores, más los acumulados, y que el presidente presentará al Congreso su cuarto informe de gobierno, esta semana vamos a analizar qué puede y debe hacer Peña Nieto en los 27 meses que le restan a su sexenio. Jorge. Hijo, pues no sé, enconcharse, no sé qué, pobre. A ver, yo creo que el primer tema es resignarse a que ciertas cosas no van a cambiar. Es decir, lo que resta del sexenio en materia económica ya más o menos está escrito. Puede ser peor, pero no puede ser mejor. No, se está poniendo... Ese frente está cambiando rápido, rápido y para mal. Sí. Para mal, pero yo me refería para bien no. Es decir, no va a haber una salvación económica, un milagro económico en estos 2 años. Y perdón por decirlo, pero aquí lo anticipamos, ¿eh? Más bien, porque el tema de la deuda, yo he sido cochillito de palo y aquí lo anticipamos. Hay que reconocértelo, exactamente. Bueno, segundo, sus índices de popularidad pues difícilmente van a aumentar. Tal vez al mero final del sexenio, como le ha pasado a algunos de sus predecesores, y las cosas van cerrando bien, hay una elección no muy disputada, no hay pleito postelectoral, en fin, pon tú que pueda siempre cerrar con una especie de luna de miel al revés, ¿no? Es decir, cuando terminas, pues la gente está... Sí. Bueno. Hoy una encuesta en el periódico Excelsior de Ulises Beltrán, la más baja aprobación del presidente, la aprobación está en 27% según Ulises Beltrán. Según Ulises, pero él 23. Pero él lo tenía más arriba. Lo tenía más arriba. Y esta es la más baja. La tendencia, o sea, sigue cayendo. Sigue la tendencia a la baja. Y no hay ninguna razón para suponer que eso va. Tercero, tiene un plazo más o menos perentorio para hacer cosas, que son las elecciones del 18, y agarra el cronograma hacia atrás. Los 3 meses de campaña, más los 5 o 6 meses de periodo preelectoral, es decir, tiene que escoger al candidato del PRI en algún momento. Esa es la decisión, ¿no? Esa es la más importante que le queda. En el fondo, la única decisión muy importante que le queda por tomar es quién va a ser el candidato del PRI, a menos de que se viniera una debacle económica de otro tipo, una debacle social, no sé. Pero bueno, yo eso no lo veo probable. Entonces, tiene que tomar esa decisión y tiene que escoger el momento de tomarla. Pues todo esto está actuando pues, de una manera muy difícil, muy contraria a su personalidad, a sus primeros 3 años, al equipo de colaboradores que tiene, a todo. Ha violado 2 reglas que, bueno, se puede decir que eran del pasado y por tanto ya no valen. Desde Echeverría, presidente, nadie ha cometido el error de nombrar a un secretario de Gobernación candidato a la presidencia, salvo Zedillo, porque le ataron las manos con Paco Labastida. Y nadie ha nombrado un secretario de Hacienda.
En algún momento Salinas pensó en Pedro Aspe después de la muerte de Colosio, pero nunca fue su first choice. No. ¿Por qué? Porque estos son los dos pilares del gabinete, son los que tienen que contarte netas. Y si son candidatos, no te cuentan netas, no hay manera. Y lo vio Echeverría con López Portillo, pues sí, y lo vio Díaz Ordaz con Echeverría, que son los últimos dos, secretario de Gobernación o secretario de Hacienda, que llegan a la presidencia. Héctor. Bueno, voy a diferir de Jorge en esto de que la decisión más importante que tiene que tomar es quién es el candidato del PRI. No, yo creo que tiene decisiones el presidente, es muy importante y es la que está realmente en el centro. Pero yo creo que este presidente tiene que tomar otras decisiones muy importantes que no tienen que ver con su función de gran elector, sino que tienen que ver con la posible calidad restante de lo que le queda de gobierno. Tiene que hacer un poco, tomar nota un poco de la actitud del presidente Obama, que cuando en los años en que se considera en Estados Unidos que el presidente es un lame duck porque no puede ser reelecto, no le ofrece futuro a nadie, justamente en esos años tomó algunas de las decisiones que van a marcar su herencia como presidente. Yo creo que este presidente está obligado a actuar primero como presidente y después como gran elector del PRI. Creo que una cosa va junto con la otra. Si no recobra fuerza como presidente, va a ser imposible que actúe como gran elector del PRI. Y la forma, lo único que tiene realmente en las manos de lo que puede disponer con poder relativamente absoluto o incontestable es su gabinete. No tiene más. Sobre la economía, tiene que tomar unas decisiones tremendas sobre economía. Tiene que hacer un ajuste en la economía brutal, que entre otras cosas va a disminuir enormemente sus posibilidades de que gane el candidato del PRI la presidencia. Si no hace eso, entonces puede verse enfrentado al ciclo fatal del fin de los gobiernos priistas de entregar una economía llena de agujeros, que eso sí que es imperdonable en el largo plazo para los presidentes. Ve la estela de todos los presidentes que han devaluado, ¿en dónde están en la opinión? Eso sí que es marcar la historia futura de un gobierno. Y quizá ya ahí sí el fin del PRI, que se viene hablando desde hace mucho tiempo, pero otra crisis tipo tequila o es que eso Armagedón. Es que eso es lo que se está anunciando. Eso sería terrible. Y hay la coincidencia otra vez, como en el 94 y como en el 82, de que las tasas de interés de la Reserva Americana van a subir. Sienten haber estabilizado suficiente su economía y ya lo que están discutiendo es cuándo. No que la tendencia va a ser así. Bueno, cada vez que eso sucede, hay un efecto, como decía aquel Ross Perot, hay un sucking sound de dinero, de inversiones que están aquí en la bolsa, etcétera. Ese es lo primero que sucede. Entonces, ha tenido muy mala suerte con la caída de los precios petroleros, puede tener una muy mala suerte con el alza de las tasas que sustraigan de la economía mexicana una enorme cantidad de dinero que anda buscando oportunidades aquí. Entonces, necesita un secretario de Hacienda que haga eso. Y que sea el secretario de Hacienda impopular que hace eso. ¿De cuánto? Tú debes tener las cifras. ¿De cuánto es el ajuste que hay que hacer? No, mira, hoy anunció la Secretaría de Hacienda que ya compró las coberturas para el año que entra, para el 2017. O sea, ya aseguró el precio del petróleo para el 2017 a $42 el barril. A eso le quedan 30. Sí, bueno, pero espérame, pero eso hay que quitarle la prima del seguro que se compra. Vamos a poner que es en 40. Yo te diría, a ojo de buen cubero, tienen que bajarle al gasto público. ¿Cuánto? Yo te diría 5 o 6% el año que entra. Ahora, es brutal. Es brutal. Pero no solamente eso. Lo que han venido recortando ahorita es la inversión pública. Por eso está parado el sector de la construcción. Lo que recortaron fue la inversión en infraestructura. Ya no da para más, ya está en los huesitos. Tienen que cortar ahora sí gasto corriente.
Y ese es el políticamente, Héctor, Jorge, más explosivo, ¿no? Porque implica despedir gente. Entonces necesitas eso. Sí. Y necesitas un manejo de la política correspondiente con eso. Es decir, un secretario de Gobernación que esté ahí para parar los golpes y para contener la gigantesca molestia de este asunto. Un secretario de Gobernación que no puede estar en la hipótesis de que se está jugando la candidatura a la presidencia, porque entonces no va a hacer las cosas que hay que hacer, porque son duras las que tiene que hacer el de Hacienda y son muy duras el que tiene que hacer el de Gobernación. Bueno. Pero entonces, ¿tú qué estás diciendo? Que el presidente tiene que remover a sus dos piezas más importantes. Tiene que cambiar seriamente su gabinete. Comenzando con estas dos piezas. Y poner los políticos profesionales que él juzgue que están comprometidos primero con resolver los problemas de su gobierno y después con el futuro político de sus respectivas personas. Eso me parece, por eso digo que a lo mejor una cosa va con la otra. Pero la presidencia, a mí me parece, es arreglar su gobierno. Bueno, en el tiempo, por supuesto que sí. Su gobierno está muy mal. Pero implica, para que nos quede claro, quitar a los dos hombres fuertes de Peña Nieto. No quitar, removerlos. No, anunciar removerlos. Quitarlos o anunciar que ellos no son. Que no son el candidato presidente. Que no son candidatos y que ya se olviden de eso. Yo creo que el Videgaray está en esa hipótesis. Yo no lo veo, yo no lo creo. Pero en fin, a mí me parece que lo esencial es que ya tuviera dos secretarios ahí que no le estén jugando a esto y que tampoco tengan gallo. Porque eso es lo que... Bueno, por eso. Entonces, por eso, si no, no sale. Lo vimos, a ver, el caso anterior más conocido fue el de 94 de José Córdoba, que todo el mundo decía que iba a ser un honest broker, etcétera, etcétera, porque lo había sido con Salinas de una manera impecable durante 5 años en la presidencia, y porque él no podía ser presidente, y por tanto que iba a ser alguien que no iba a intervenir. A ver, ¿cómo diablos no? Bueno, es imposible. Bueno, es imposible. A ver, no intervino. Intervino cuando ya se murió Colosio. Yo creo que intervino antes Cedillo también. ¿Tú crees que...? No, pero ahí donde fue muy claro es cuando fue Cedillo a favor de se tuvo que ir Córdoba. Tuvo que ir. Pero lo que digo yo ahora es que si quiere que se queden Videgaray y Osorio, ¿por qué no? Pero tiene que quedar claro, 1, que no juegan, y 2, que no estén moviendo fichas, porque volvemos a lo mismo. El presidente le pregunta a Videgaray, ¿cómo están las cifras de la pobreza, Luis? Extraordinarias, señor presidente. La lavadora de Gilgamesh. ¿Por qué? Pues porque el candidato de Videgaray, aún ya no siendo él el candidateable, podría ser Mid. O le pregunta al presidente, ¿cómo está el tema de la CENTE y los maestros? A Osorio. Espantoso, señor presidente. O sea, es más o menos la revolución rusa. ¿Por qué? Pues porque está en contra de Nuño, porque el Nuño sería el de Videgaray. Bueno, no tiene solución eso, más que yo creo que ya saque al que quiera sacar, exponiéndole a lo que se va a llevar una golpiza durante un periodo más largo. O sea, también destapar ya. Yo creo que sí. Bueno, está aquí agregando algo importante, Jorge. El punto es que yo también creo, porque está muy rezagado el candidato del PRI, que está ya en los huesitos, como decimos. Mira, para mí está claro que el presidente puede cambiar a su gabinete. Sí. Y rehacer su gobierno en el sentido de cambiar las personas y los perfiles de sus secretarios de Estado. No estoy muy seguro de que las condiciones en que está pueda decir, este va a ser mi candidato del PRI y que ese sea. Porque la verdad es que el poder del presidente quizá no alcanza hoy para vencer, por ejemplo, una alianza de gobernadores en torno a otro candidato. Bueno, es que es la alianza de gobernadores que puso a Peña. Sí, claro. La alianza que puso a Peña en el PRI fue una alianza de gobernadores. Sí, claro. Bueno, pero no había presidente priista. Revisemos los gobernadores priistas a ver si estos podrían aceptar a cualquier candidato que les impusiera Peña Nieto. No lo creo. Yo creo que parte de la crisis del gobierno de Peña Nieto es el creciente debilitamiento
del poder presidencial. Y en este caso, para efectos de lo que tradicionalmente era el gran elector, que el presidente decía este y ese era. Por cierto, nunca dijo este y ese era sin problemas. Siempre había problemas. No, pues hay que leer el libro de Jorge. Siempre hubo problemas. Está tu libro, ahí está tu libro, el de la herencia. Pues creo que ahora lo sabría muchísimo más. Muchísimo más. Entonces, hay dos asuntos. Yo no sé si pueden nombrar al candidato del PRI. Lo que sí sé es que puede remover a todo su gabinete si quiere. A todo. Y cambiarlo. Y rediseñar su gobierno y a ver si eso le alcanza. Si eso le alcanza para después, por ahí de octubre del año entrante, decir, y este es mi hijo bien amado. Un año, Héctor, elíjalo. Un año de limbo, con el gabinete que quieras. No lo sé. Un año, yo lo veo dificilísimo. Honestamente, no veo condiciones para que pueda tomar las decisiones que el país requiere, las que sean de un lado o del otro, en una dirección o en Pero otra. en cualquier cosa, lo que estamos poniendo en la mesa es que lo que necesita es ser audaz. Creo que necesita pensar más allá del próximo town hall que va a ser el jueves que entra con los jóvenes. Tiene que pensar en grande, en buscar, en evitar una posible crisis económica mayor. Tiene dos problemas muy serios que resolver. Uno es el problema de la descomposición de los fundamentales económicos. Ese problema ya está ahí. Eso solo se arregla. El único recurso que tiene el gobierno mexicano para arreglar eso es recortar el gasto draconianamente. Cualquier otra es patear la crisis hacia adelante y llegar al año de la elección con una crisis de las antigüitas. Ese es uno. Y el otro problema que tiene es un problema político. Tiene levantados y en contra a una enorme cantidad de actores políticos frente a los cuales sistemáticamente el gobierno parece débil. Te voy a mencionar dos. La CENTE es un grupo pequeño, regionalmente localizado, que tiene al gobierno federal en un trance. Te voy a mencionar otro que parece que son nada más palabritas, pero no son nada más palabritas. La Iglesia Católica. Pues sí. Bueno, la Iglesia Católica. Bueno, te voy a mencionar otro. Las redes sociales. Están incendiadas. Bueno, entonces tiene muchos frentes en donde ya vive una situación de emergencia. Yo creo, Jorge, que antes de decir quién es el que va a llegar a la playa y echarlo para que nadie, lo que tienes que arreglar el bote, porque si no se van a hundir todos. Puede ser. Ese es un poco el asunto. Pero mi punto es que arreglar el bote significa tomar medidas muy audaces, muy no temerarias, diría yo. Pero estarás de acuerdo que cualquier movimiento del gabinete afecta la sucesión dentro del PRI. Claro. O sea, si los mueves, estableces una nueva baraja. A menos de que lo rotes nada más. No. A ver, bueno, pues entonces, el único camino que tiene él para nombrar candidato del PRI, ese sí es el de siempre. Más o menos que esté en su gabinete o que esté en su gabinete. Y que sea una persona que tenga, digamos, un lucimiento como secretario, etcétera. Reconformar el gabinete es, de alguna manera, el instrumento también para decir quiénes son los que él como presidente quiere. Claro. Y eso lo tendrá que negociar, yo creo, en este caso, muy seriamente, como siempre se hace, pero aquí de una manera mucho más abierta, con el PRI, con los gobernadores, y no sé con quién más, con todos los grupos. Quizás los jerarcas de las cámaras. Con las televisoras, con los medios. Los poderes fácticos. ¿no? Tiene que establecer una baraja creíble y sólida y luego inclinar su voluntad hacia uno, efectivamente. Pero yo digo que si nada más hace eso, no le va a alcanzar ni para convencer al PRI. Pues sí, y yo donde siempre estaré más preocupado en el tema económico, que a mí me parece que Luis Videgaray ha perdido mucha credibilidad frente a los mercados, porque no ha logrado, siempre da una meta, no solamente de crecimiento económico, de recorte presupuestal, y se la vuelan, ya no cosa de la credibilidad. Tienen que traer un secretario que sea un verdadero mastín, un perro, para ponerlo en términos muy claros, que pueda realmente tener la credibilidad de que va a apretarse el cinturón. No lo veo que pueda ser ese personaje Luis Videgaray, yo creo. A Luis Videgaray, por cierto, lo podré mover, pues creo que sería un excelente
jefe de la oficina de la presidencia para cerrar es lo que el más sexenio. necesita. Bueno, ahí tienes. Sí, que Pero yo sería creo que- buenísimo. Y yo es creo que el primer- cómo se necesita disciplina en Los Pinos ahorita, hoy en día, Es lo que para más- cerrar el sexenio, El ¿no? primer paso yo creo que es aceptar que el gobierno está funcionando mal Sí. como gobierno y para la política, para la sucesión, y rediseñarlo. Sí. No digo que sea digamos, una panacea, pero es realmente el único poder que tiene el presidente, el único que le queda realmente intacto, es ese. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, si les parece, y regresamos a analizar, esta cosa del contrato de Cuauhtémoc Blanco con el partido, el PSD. Vamos a ver cuáles son las implicaciones de andar vendiendo puestos